Las leyendas urbanas y los relatos de terror perduran porque tocan algo profundo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que realmente separa la realidad de lo desconocido? ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos y experimentamos? A veces, los momentos más inquietantes no son aquellos en los que enfrentamos algo directamente sobrenatural, sino aquellos en los que la lógica y la razón fallan en darnos una explicación clara. Las leyendas urbanas como Hookman o Bloody Mary han perdurado a lo largo del tiempo porque apelan a nuestros miedos más profundos, el temor a lo desconocido, a la oscuridad y a lo que podría acecharnos en la noche. Son relatos que nos mantienen al borde del asiento, dudando de la seguridad de nuestro propio entorno. ¿Qué pasaría si una de esas historias dejara de ser solo una leyenda y se convirtiera en una experiencia real? Hoy les contaré un suceso que viví en carne propia. Las carreteras solitarias de los pueblos de México guardan secretos oscuros, historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Esta es una de esas historias. Era una noche de luna llena, pero las nubes ocultaban su luz. Me encontraba en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Había visitado a unos conocidos, y la visita se había extendido más de lo esperado. Cuando quise regresar a la posada donde me hospedaba, ya era pasada la medianoche. No había nadie en las calles, solo el eco de mis propios pasos en el empedrado. Me dirigí al paradero de taxis del pueblo. Todo estaba desierto y una sensación extraña me invadió. El silencio era denso y sofocante, pero entonces, de la nada, apareció un taxi viejo y polvoriento, con la pintura desgastada y los focos parpadeando débilmente. Se detuvo frente a mí con un rechinido escalofriante. El conductor era un hombre de rostro huesudo, su piel ceniza con ojos hundidos que parecían dos pozos oscuros. No me habló, solo levantó la barbilla en señal de que subiera. Algo dentro de mí me dijo, no. No lo hagas. Pero la noche era fría y la caminata hasta la posada era larga. Contra mi instinto, abrí la puerta y subí. Desde el momento en que cerré la puerta, el aire dentro del taxi se sintió raro. No olía a cigarro ni a gasolina como los taxis normales, sino a tierra húmeda y algo más, algo rancio, como carne descompuesta. El hombre arrancó sin preguntar a dónde iba. La carretera por la que avanzábamos estaba demasiado oscura, sin casas ni luces a la vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando noté que el retrovisor estaba inclinado, directamente hacia mí. El conductor me observaba, pero no movía la cabeza, sus ojos fijos en el espejo, reflejando algo que no parecía humano. Intenté hablarle. Oiga, este no es el camino correcto. No respondió. Sus manos apretaban el volante con fuerza, los nudillos blancos y tensos. El taxi comenzó a desacelerar, hasta que se detuvo por completo en medio de la nada. Mi corazón latió desbocado y miré por la ventana, esperando ver alguna casa, algún camino conocido. No vi nada. Solo el monte abierto y la silueta oscura de los árboles retorcidos bajo la luna. Entonces el conductor habló por primera vez. Su voz era grave, como si proviniera de una caverna profunda. Ya llegamos. ¿Dónde es aquí? Pregunté con la garganta seca. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, pero cuando lo hizo, sus ojos no estaban ahí. Eran cuencas vacías negras como la noche, supurando un líquido oscuro que descendía por su mejilla. Una sonrisa macabra se formó en su rostro, y la temperatura dentro del taxi cayó rápidamente. El parabrisas se empañó con un vaho espeso, y en él, una mano invisible escribió algo. Nunca debiste subir. Sentí un terror paralizante. Jalé la manija de la puerta, pero no se abría. Mis manos sudaban frío y en ese instante, el espejo retrovisor reflejó algo aún peor. En el asiento trasero, detrás de mí, había una sombra, una figura delgada con un rostro retorcido, sin labios. Solo dientes afilados y ojos completamente blancos. Solté un grito y en un movimiento desesperado, golpeé la ventana con el codo y la rompí. Me corté, pero no me importó.
Me arrastré fuera del taxi y corrí sin mirar atrás, sintiendo una presencia siguiéndome, un susurro incomprensible resonando en mis oídos. Cuando finalmente encontré un camino iluminado, el taxi había desaparecido. No había rastros de él. A la mañana siguiente, pregunté a los pobladores sobre el taxi y su conductor. Me miraron con rostros pálidos y algunos se persinaron. Un anciano se acercó y me dijo con voz baja: hace años, un taxista se perdió en esa carretera. Lo encontraron días después, pero no era él. Su cuerpo estaba seco, como si algo le hubiera succionado la vida. Dicen que a veces su taxi aparece, buscando pasajeros incautos. Los que suben, casi nunca regresan. Desde aquella noche, mi perspectiva cambió. Antes, veía los taxis como simples medios de transporte, pero ahora cada vez que subo a uno, no puedo evitar sentir miedo y ansiedad. Me aseguro de revisar la ruta en mi teléfono, de observar al conductor, de notar cualquier detalle extraño. He pensado en muchas explicaciones para lo que ocurrió. Tal vez fue un intento de secuestro. Tal vez el conductor tenía algún trastorno o estaba bajo los efectos de algo. Pero en el fondo, hay una parte de mí que no puede ignorar la otra posibilidad, que aquello que encontré en el taxi no era completamente humano. Que ese encuentro no fue casualidad, sino algo que de alguna manera me estaba esperando. Desde entonces, hay noches en las que al quedarme solo en la calle, me parece ver un taxi detenido a lo lejos, con las luces encendidas y un conductor que me observa fijamente. Y aunque me repito a mí mismo que es solo mi imaginación, una voz en mi cabeza me dice que tarde o temprano, tendré que volver a subir. A veces, el horror no se esconde en grandes ciudades ni en historias de fantasmas, sino en los caminos olvidados de los pueblos. Lugares donde las sombras son más largas y los ecos de los muertos siguen vagando en la oscuridad. Así que la próxima vez que tomes un taxi en una carretera desierta, mira bien al conductor y sobre todo, no mires el espejo retrovisor. Tal vez, solo tal vez, alguien o algo los esté esperando. ¿Qué creen ustedes que ocurrió aquella noche? ¿Fue simplemente un caso de paranoia o algo más estaba acechando en la oscuridad? ¿Alguna vez han vivido un encuentro que les haya hecho dudar de lo que consideran real? Me encantaría conocer sus historias, sus creencias y sus propias experiencias con lo inexplicable. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Mi nombre es Creepy Racer. Buenas noches. O tardes.